Hola, ¿qué tal mis queridos hermanos de la Iglesia Bautista Lirio de los Valles? Tengan un excelente domingo y enviamos desde Villa el Cielo saludos, abrazos y besos a todos, a cada uno de ustedes de manera virtual, y que Dios siga obrando en nosotros, esperando que ya pronto podamos vernos cada día, ¿verdad? Se acerca el día. Bueno, en estos tiempos muchas personas han estado utilizando la pandemia para sacar provecho en casi todos los sentidos, desde las cosas más esenciales como cubrebocas, gel antibacterial a precios exorbitantes, como hasta las cuestiones de pues lo que tiene que ver con la sepultura, con todos los servicios de funeraria y eso. La verdad es una situación horriblemente cara, ¿verdad? Así como también prometer que haciendo tal o cual ritual o decir frases místicas habrá protección en los hogares de la pandemia. ¿Y saben qué es lo triste? Que cobran, ¿verdad? Cobran por estos servicios aparentemente espirituales. Eso me llevó a compartir este mensaje basado en Levítico 10, del versículo 1 al 20. Puesto que el tema es un poco extenso, les pido que solamente lo lean en casa. Yo me voy a enfocar a leer el versículos 1 al 3. Y voy a entrar directo en el tema, hermanos. Dice: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón calló. Nadab y Abiú no eran chamanes ni vendedores de aceite de serpiente que se infiltraron en el campamento de los israelitas con el fin de infundir las supersticiones de los cananeos entre la gente. O sea, ellos no eran eso. Ellos eran, según todas las apariencias, hombres justos, respetables, líderes espirituales piadosos. Eran sacerdotes del Dios único y verdadero. No se trataba de levitas mediocres. Nadab era heredero de la posición del sumo sacerdote, y Abiú era el siguiente en la lista después de él. Eran los hijos mayores de Aarón. Moisés era su tío. Sus nombres encabezan la lista de los príncipes de los hijos de Israel en Éxodo 24:11. Aparte encabezan la lista de los que se supone que son personas de renombre. Su padre Aarón son los únicos mencionados por nombre. La primera vez en las escrituras hablan de los 70 varones de los ancianos de Israel, del grupo de líderes, que compartía la supervisión espiritual de la nación hebrea, según Números 11, 16 al 24. Las escrituras no los presentan como figuras siniestras u hombres notoriamente malos, ¿no? Más bien todo lo contrario. Estos dos hermanos, junto con los otros 70 ancianos, tuvieron el privilegio en el Sinaí de ascender hasta la mitad de la montaña y ver desde una distancia cómo Dios hablaba con Moisés. Dice Éxodo 24, 9 y 10. El pueblo de Israel había recibido instrucciones de permanecer al pie de la montaña, ordenándosele: no subáis al monte ni toquéis sus límites. Éxodo 9:12. Mientras que Dios estaba allí hablando con Moisés. Ahora, si tan siquiera una bestia perdida vagaba por la falda del Sinaí, ese animal debía ser apedrado y muerto a espada o con flecha. Desde la base de la montaña, todo lo que los israelitas podían ver era humo y relámpagos. Sin embargo, Nadab y Abiú fueron nombrados expresamente por el mismo Señor, quien los invitó a subir con los 70 ancianos. Dice Éxodo 24:11, y vieron a Dios y comieron y bebieron. En otras palabras, Nadab y Abiú habían estado más cerca de Dios
que lo que casi nadie había estado. A ningún otro israelita, excepto al propio Moisés, se le había dado jamás el privilegio mayor. Estos hombres, sin duda, parecían ser piadosos, líderes espirituales confiables y fieles siervos de Dios. Jóvenes de renombre, ciertamente casi todos en Israel los estimaban muchísimo. Y no cabe duda de que todos en Israel se conmocionaron cuando Dios de repente hizo que Nadab y Abiú murieran en una ráfaga de fuego sagrado. Esto ocurrió al parecer el primer día de su servicio en el tabernáculo. Aarón y sus hijos fueron ungidos en una ceremonia de 7 días de duración una vez que la construcción del tabernáculo se completó. En el 8º día, Levítico 9:1, Aarón ofreció la primera ofrenda por el pecado que jamás se había hecho en el tabernáculo, y la ceremonia fue interrumpida con un milagro. Salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar, y viendo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. Levítico 9:24. Moisés registra lo que sucedió a continuación. Nadab y Abiú, que es el versículos que leímos hace rato, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, el que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron de delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Lo más probable es que Nadab y Abiú tomaron fuego de alguna fuente que no era el altar de bronce y lo utilizaron para encender sus incensarios. Recuerde que Dios mismo hizo arder el altar con fuego del cielo. Al parecer, Nadab y Abiú habían llenado sus incensarios con fuego de su propia creación y con el carbón de alguna fogata del campamento de Israel. No se dice cuál fue la verdadera fuente de la que obtuvieron su fuego. Tampoco es importante. El punto es que utilizaron otro fuego distinto al que Dios mismo había encendido. Su ofensa fue parecer insignificante para alguien acostumbrado al tipo de culto informal y autoindulgente por el que se conoce a nuestra generación. También pueden haber estado bebiendo o tal vez ingirieron lo suficiente como para que su juicio fuera pobre. No lo sé. Levítico 10:9 parece sugerir que este era el caso. Sin embargo, lo que la Escritura condena expresamente es el fuego extraño que ofrecieron. El punto crucial de su pecado fue acercarse a Dios de una manera descuidada, contumaz e inapropiada, sin el respeto que Él se merecía. Ellos no lo trataban como santo ni exaltaron su nombre delante de la gente. La respuesta del Señor fue rápida y mortal. El fuego extraño de Nadab y Abiú encendió las llamas inextinguibles del juicio divino contra ellos y fueron incinerados en el acto. Este relato es aleccionador y a la vez aterrador, y tiene implicaciones obvias para la iglesia en nuestro tiempo, hermanos. Está claro que es un delito grave deshonrar al Señor, tratarlo con desprecio o adorarlo de una manera que detesta. Aquellos que adoran a Dios deben hacerlo de la forma que Él lo requiere, tratándolo como santo. El Espíritu Santo, que es el tercer miembro de la gloriosa Trinidad, no es menos Dios que el Padre o el Hijo. Por lo tanto, deshonrar al Espíritu significa deshonrar a Dios mismo. Abusar del nombre del Espíritu es usar el nombre de Dios en vano. Afirmar que Él es quien le da poder a una adoración soberbia, caprichosa y no conforme a la Biblia es tratar a Dios con desprecio, hermanos. Convertir al Espíritu en un espectáculo implica adoración a Dios de una manera que detesta.
Es por eso que las muchas payasadas irreverentes y las doctrinas torcidas que se han infiltrado en la iglesia por el movimiento carismático o cualquier otro de un nombre distinto contemporáneo son igual o incluso peor al fuego extraño que Nadab y Abiú habían ofrecido. Constituyen una afrenta al Espíritu Santo y por lo tanto a Dios mismo, siendo motivos para el juicio severo. Denle una leída a Hebreos capítulo 10 hasta el verso 31. Cuando los fariseos le atribuyeron la obra del Espíritu a Satanás en Mateo 12:24, el Señor les advirtió que semejante blasfemia de un corazón endurecido era imperdonable, recuérdenlo. Ahora recordarán, Ananías y Zafira cayeron muertos instantáneamente después de mentirle al Espíritu Santo. Como resultado de ello vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Ahí está en Hechos capítulo 5. Simón el mago, también recordarán, cuando pidió comprar el poder del Espíritu con dinero, recibió esta severa reprimenda como respuesta. Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Hechos 8:20. El autor de los Hebreos, al escribirles a personas en peligro de insultar el Espíritu de gracia, les dio a sus lectores esta sobria advertencia. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hebreos 10:31. Es evidente que el tercer miembro de la Trinidad resulta peligroso para cualquier persona que le ofrezca fuego extraño, hermanos. Es decir, no estamos y no podemos reinventar al Espíritu Santo. Por supuesto, usted no puede entender esto a partir de la forma en que decenas de cristianos profesantes tratan al Espíritu Santo hoy. Por un lado, algunos evangélicos de las denominaciones principales son culpables de descuidar al Espíritu Santo por completo. Para ellos, Él se ha convertido en el miembro olvidado de la Trinidad, mientras intentan hacer crecer a la Iglesia mediante una propia inteligencia en lugar del Espíritu. En aras de lo que pide el público, dejan de enfatizar la santidad personal y la obra santificadora del Espíritu. Sostienen que la predicación bíblica, en la que la espada del Espíritu se blande con cuidado y precisión, es ahora cosa del pasado, como si fuera obsoleto. En lugar de ofrecer entretenimiento, en lugar de esto, ofrecen entretenimiento, ideas vanas e incertidumbre, intercambiando la autoridad de las Escrituras por el Espíritu, que en este caso inspiró, usando sustitutos baratos e impotentes. Por otro lado, los movimientos pentecostales y carismáticos modernos han empujado el péndulo hacia el extremo opuesto. Han fomentado una preocupación malsana por supuestas manifestaciones del poder del Espíritu que no son. Comprometidos carismáticos hablan incesantemente acerca de los fenómenos, las emociones y la última moda o sensación. Parece que tienen relativamente poco o a veces nada que decir acerca de Cristo, su obra de expiación o los hechos históricos del Evangelio. La fijación carismática con la supuesta obra del Espíritu Santo constituye un honor falso. Ahora, Jesús fue claro en Juan 15:26 cuando dijo: cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Así que cuando el Espíritu Santo se convierte en el punto central del mensaje de la Iglesia, su verdadera obra se ve socavada. El Espíritu Santo, que se encuentra en la gran mayoría de la enseñanza y la práctica carismática, o inclusive ya de otros lugares que están copiando lo mismo, no tiene semejanza alguna con el verdadero Espíritu de Dios revelado en las Escrituras. El Espíritu Santo real no es una corriente electrizante o genio cósmico que indiscriminadamente concede deseos egoístas de salud y riquezas, como ahorita se está haciendo uso de eso. El verdadero Espíritu de Dios no causa que su pueblo ladre como perros, o ría como hienas. Él no los lanza de espaldas al suelo en un estado de estupor inconsciente,
Él no los incita a adorar de una manera caótica e incontrolable, y ciertamente no realiza su obra del reino mediante profetas, impostores, falsos sanadores y televangelistas fraudulentos. Al inventar un Espíritu Santo producto de imaginaciones idolátricas, el movimiento carismático moderno ofrece fuego extraño, el cual le ha hecho un daño incalculable al verdadero cuerpo de Cristo. Al reclamar estar enfocado en tercer miembro de la Trinidad, en realidad ha profanado su nombre y denigrado su verdadera obra. Cada vez que se deshonra a Dios, los que aman al Señor sienten tanto dolor como indignación. Esto es lo que David expresó en el Salmo 69:9 cuando exclamó: me consumió el celo de tu casa, y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. El Señor Jesús citó este versículo cuando limpió el templo, recordarán, expulsando a los cambistas que habían tratado la casa de Dios y la adoración de su pueblo con una desvergonzada falta de respeto. Siempre he sentido una carga similar en respuesta a las formas espantosas en que muchos de los círculos carismáticos difaman, maltratan y representan mal al Espíritu Santo. Es una triste ironía que aquellos que pretenden estar más enfocados en el Espíritu Santo son en realidad los que cometen la mayor parte de los abusos, ya que lo entristecen, insultan, tergiversan, falsifican y deshonran. Ahora, ¿cómo lo hacen? Pues es muy simple. Al atribuirle al Espíritu Santo lo que no dijo, los hechos que no hizo, los fenómenos que no produjo y las experiencias que no tienen nada que ver con él. Ellos audazmente plasman su nombre en lo que no es su obra. En tiempos de Jesús, los líderes religiosos de Israel blasfemaron atribuyéndole la obra del Espíritu a Satanás en Mateo 12:24. El movimiento carismático moderno hace lo inverso, atribuyéndole la obra del diablo al Espíritu Santo. O un ejército diabólico de falsos maestros que marchan al ritmo de sus propios deseos ilícitos, propaga con gusto sus errores. Son estafadores espirituales, farsantes, ladrones y charlatanes. Podemos ver un desfile interminable de ellos con solo encender el televisor y a veces inclusive la radio. Judas los llamó nubes sin agua, fieras ondas del mar, estrellas errantes, como dice el verso 13, para los cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Sin embargo, ellos dicen ser ángeles de luz, ganando credibilidad por sus mentiras al invocar el nombre del Espíritu Santo, como si no hubiera ninguna sanción a pagar por este tipo de blasfemia. La Biblia es clara en cuanto a que Dios exige ser adorador o adorado por quien realmente es. Nadie puede honrar al Padre a menos que honre al Hijo. Del mismo modo es imposible honrar al Padre y al Hijo mientras se deshonra al Espíritu Santo. Sin embargo, cada día millones de personas de denominación carismática o algunos otros nombres que se han inventado ofrecen alabanza a una patente falsa imagen del Espíritu Santo. Se han vuelto como los israelitas de Éxodo 32, que obligaron a Aarón a fabricar un becerro de oro mientras Moisés estaba afuera. Los israelitas idólatras afirmaron que estaban honrando al Señor, versículos 4 al 8, pero en realidad adoraban una tergiversación grotesca, danzando alrededor de ella en un vergonzoso desorden, versículo 25. La respuesta de Dios a su desobediencia fue rápida y severa. Antes de que terminara el día, miles de personas habían sido ejecutadas. ¿Recuerda la historia? He aquí el punto. No podemos hacer a Dios en la forma que nos gustaría. No lo podemos moldear a nuestra imagen, hermanos, conforme a nuestras propias especificaciones e imaginación. No obstante, esto es lo que muchos pentecostales y de denominación carismática han hecho.
han creado su propia versión del becerro de oro del Espíritu Santo. Han lanzado su teología a los fuegos de la experiencia humana y adorado al falso espíritu que resultó exhibiéndose delante de él con payasadas extravagantes y un comportamiento desenfrenado. Como movimiento han ignorado persistentemente la verdad sobre el Espíritu Santo y con licencia imprudente han establecido el espíritu idolátrico de la casa de Dios, blasfemando contra el tercer miembro de la Trinidad en su propio nombre. Queramos o no, y aunque se oigan feas estas palabras, que son fuertes, ahí hay corrupción espiritual, es como un caballo de Troya. A pesar de sus graves errores teológicos, los carismáticos exigen su aceptación dentro de la corriente tradicional evangélica. Y los evangélicos han sucumbido, muchos han caído en gran parte en esas demandas, respondiendo con los brazos abiertos, con una sonrisa de bienvenida. De este modo, el evangelismo tradicional ha invitado inadvertidamente a un enemigo a entrar, como lo mencioné hace rato, como un caballo de Troya. Las puertas se le han abierto de par en par a un caballo de Troya lleno de subjetivismo, experimentalismo, compromiso ecuménico y herejías, pero que no usaría otras palabras. Los que se comprometen de esta manera están jugando con fuego extraño, poniéndose en grave peligro. Cuando el movimiento pentecostal comenzó en el año 1900, los conservadores teólogos de ese tiempo los consideraron ampliamente como una secta. En su mayor parte fueron aislados y manteniendo dentro de sus propias denominaciones. Sin embargo, en la década de los 60, el movimiento comenzó a extenderse dentro de las denominaciones principales, ganando terreno en las iglesias protestantes que habían abrazado el liberalismo teológico y ya estaban muertas espiritualmente. El inicio del movimiento de renovación carismática suele atribuírsele a la Iglesia Episcopal de San Marcos en Van Nuys, California. Apenas 2 semanas antes del Domingo de Resurrección, en 1960, su pastor Dennis Bennett anunció que había recibido un bautismo pentecostal del Espíritu Santo. Reveló que él y un pequeño grupo de feligreses habían mantenido reuniones secretas durante algún tiempo, durante las cuales practicaron el hablar en lenguas. Cosa extraña, o sea, fuego extraño. Los líderes liberales episcopales se mostraron menos entusiastas con respecto al anuncio del padre Bennett. En realidad, Bennett fue pronto despedido de la iglesia de Van Nuys. No obstante, se mantuvo en la denominación episcopal y finalmente fue llamado a servir como rector en una iglesia urbana liberal, y en este caso moribunda, en Seattle. Esa iglesia comenzó a crecer de inmediato, de modo que el neopentecostalismo de Bennett se extendió de forma gradual y se convirtió en varias congregaciones sectas espiritualmente. A finales de la década, las desesperadas y moribundas iglesias tradicionales en todo el mundo recibieron la doctrina carismática y vieron un crecimiento numérico como resultado. El experimentalismo emocional del pentecostalismo trajo una chispa a las congregaciones que estaban encadenadas, estancadas y moribundas, y para la década de los 70 el movimiento de renovación carismática estaba empezando a cobrar un impulso realmente asombroso. En la década de los 80, 2 profesores en el Seminario Teológico Fuller, una escuela evangélica tradicional que había abandonado su compromiso con la infalibilidad de la Biblia en los primeros años de la década de los 70, comenzaron ellos mismos a promover ideas carismáticas de la teología pentecostal y carismática, infiltrándose en el evangelismo y el movimiento de las iglesias independientes. Los resultados de esta adquisición carismática han sido devastadores. En la historia reciente
Ningún otro movimiento le ha hecho más daño a la causa del Evangelio, distorsionando la verdad y sofocando la expresión de la sana doctrina. La teología carismática ha convertido a la iglesia evangélica en un pozo negro de errores y un caldo de culto para los falsos maestros. La adoración genuina se ha deformado mediante la emotividad desenfrenada. La oración se ha contaminado con lágrimas privadas, con, no sé inclusive qué palabras usar. La verdadera espiritualidad se ha viciado con un misticismo no bíblico. Y la fe se ha corrompido al convertirla en una fuerza creativa para expresar deseos mundanos que se hacen realidad. Es lo que está pasando. Al elevar la autoridad de la experiencia por sobre la autoridad de las escrituras, el movimiento carismático ha destruido el sistema inmunológico de la iglesia. Como lo vemos, el COVID, concediendo libre acceso sin ningún sentido crítico a todas las formas imaginables de la enseñanza y la práctica heréticas. En pocas palabras, la teología carismática no ha hecho ninguna contribución a la verdadera teología o la interpretación de la Biblia correcta, sino que presenta una mutación desviada de la verdad. Al igual que un virus mortal como en el que estamos viviendo hoy en día, obtiene su acceso a la iglesia manteniendo una relación superficial con ciertas características del carismatismo bíblico. Pero al final siempre corrompe y distorsiona la sana doctrina, de la cual pues muchos estamos siempre buscando la forma de no de defenderla, porque a Dios no lo podemos defender, pero sí de expresar las correctas palabras de la Biblia. La degradación resultante como una versión doctrinal del monstruo de Frankenstein es un híbrido repugnante de la herejía, el éxtasis y la blasfemia torpemente vestido con los restos destrozados del lenguaje evangélico. Se llama a sí misma cristiana, pero en realidad se trata de una farsa, un simulacro de una forma de espiritualidad que continuamente se transforma como en un espiral errático de un error a otro y de un error a otro y continuamente así, hermanos. Podemos seguir hablando del tema, pero hay una pregunta. ¿Cómo debemos responder? Es hora de que la iglesia evangélica se levante y recupere un enfoque adecuado de la persona y la obra del Espíritu Santo. La salud espiritual de la iglesia está en juego. En las últimas décadas el movimiento carismático se ha infiltrado en el evangelismo tradicional y irrumpido en el escenario mundial a un ritmo alarmante. Es el movimiento religioso de más rápido crecimiento en el mundo. Los carismáticos suman ya más de 500 millones en todo el orbe. Sin embargo, el evangélico que está conduciendo a esos números no es el verdadero evangelio. Y el espíritu detrás de ellos, digamos bíblicamente, no es el verdadero Espíritu Santo. Lo que estamos viendo es, en realidad, el crecimiento explosivo de una iglesia falsa, tan peligrosa como cualquier secta o herejía que haya atacado al cristianismo. El movimiento carismático fue una farsa y un engaño desde el principio y no ha cambiado a algo bueno. Es hora, hermanos, de que la verdadera iglesia responda en un momento en el que hay un resurgimiento evangélico del evangelio bíblico, correcto, adecuado, en un renovado interés de la reforma. Es inaccesible permanecer con los brazos cruzados. No podemos seguir así. Todos los que son fieles a las Escrituras debemos levantarnos y condenar todo esto, porque ataca la gloria de Dios. Estamos obligados a aplicar la verdad en una defensa valiente en cuanto a lo que es la doctrina correcta del Espíritu Santo. ¿Y sabe qué, hermanos? Hoy en día el mundo ya no pide gritos,
Ya no pide predicaciones tan aparentemente poderosas. Lo que quiere Dios de nosotros es que tengamos un verdadero cambio en donde a la hora de salir la gente vea quiénes somos y que realmente estamos siendo transformados por la Biblia, por el Espíritu Santo. No quiere tanto conocimiento, quiere que nuestro testimonio sea eficaz, que sea pulcro, que nadie pueda señalarnos. Esto es importante, hermanos. Es lo que necesita hoy el mundo. También espero recordarle cuál es el verdadero ministerio del Espíritu Santo. No es caótico, llamativo ni extravagante, como un circo. Por lo general tiene lugar de manera oculta y discreta. La forma en que el fruto se desarrolla. ¿Recuerda los frutos del Espíritu? Eso es. El Espíritu hace esto de una manera personal y única. En primer lugar, al reprobarnos y condenarnos, después mostrándonos nuestro propio pecado, abriendo nuestros ojos a la verdadera justicia y haciéndonos sentir profundamente nuestra responsabilidad ante Dios. La presencia diaria del Espíritu es la fuente y el secreto de nuestra santificación hasta que nos conforme a la imagen de Cristo. Por eso a veces, cuando no estamos realmente bien y los vecinos nos conocen, han de decir, pues estos son unos otros más, y no podemos tener una influencia, no tendríamos autoridad sobre ellos, porque a veces realmente no estamos viviendo a la altura. Su obra no es producir un espectáculo ni fomentar el caos. En realidad, cuando ve esas cosas, pues sabemos que esto no es correcto. No se trata de la verdadera obra del Espíritu Santo. Lo que es del Espíritu de Dios produce fruto, amor, gozo, paciencia, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, hermanos. Mi oración es que podamos entender, podamos recuperar nuestro testimonio. El Espíritu mismo le dé a nosotros, a cada uno, la idea clara de su verdadero ministerio en su propia vida, de manera que usted y yo adoptemos la perspectiva correcta de la Biblia, haciendo lo que debemos hacer, viviendo como debemos vivir y compartiendo como debemos compartir. Que Dios les bendiga, hermanos. Es nuestra oración poder no ser mejores, sino poder realmente de rendirnos a los pies de Cristo y vivir las vidas al nivel de lo que Él se merece, porque Él vino a dar su sangre por nosotros y merece todo, hermanos, merece todo.